Hacia mediados del siglo XVII, se encontró en unos bosques de Francia a un niño salvaje, que había vivido sin cultura y solo. Era incapaz de hablar y estaba lleno de cicatrices. No sentía el frío en absoluto y apenas respondía a sonidos muy fuertes. Intentaron enseñarle a hablar y comportarse, pero fue imposible. El médico Jean Itard se hizo cargo de la educación del niño, pero después de varios intentos, Itard se dio cuenta de que el niño llamado Víctor tenía una serie de dificultades y limitaciones para aprender a hablar, a escribir, a aprender costumbres y modales. Esta incapacidad era un signo de discapacidad psicológica. Al final fue llevado a una institución en París y murió a los 40 años. Esta historia es de la vida real y justamente inspira la película El niño salvaje. En la película podemos ver cómo el aislamiento afecta procesos cognitivos y de socialización, incapacitando totalmente a una persona a aprender roles sociales, morales o intelectuales. Esto se da porque la socialización es producto de la sociedad y de las influencias que ésta transmite a los individuos. Si un individuo crece sin la influencia producida por factores sociales, quedará en un estado que podría llamarse salvaje, ya que nunca desarrolló un proceso de aprendizaje cultural, de costumbres o modales, inhabilitando así la capacidad del lenguaje y la escritura. La niñez es la etapa más importante para la socialización, y así como el caso del pequeño salvaje, también existen otros que han sido interesantes y que justamente nos permiten abordar el tema. Por ejemplo, Marina Chapman. La niña que aparece en la foto fue secuestrada en 1954, cuando tenía 5 años, y luego fue abandonada en la jungla. Hasta los 10 años vivió con un grupo de monos capuchinos, con los que aprendió a alimentarse en la naturaleza y a trepar por los árboles. Marina dormía en las cuevas. Cuando fue rescatada por unos cazadores que la encontraron, no sabía hablar, y la vendieron a un burdel donde fue forzada a la esclavitud sexual. Sujit, el niño de la foto, fue encontrado en Rigi en 1972. Cuando era muy pequeño sufría comportamiento disfuncional y sus padres lo encerraron en un corral de gallinas. Después de que su madre se suicidase y su padre fuera asesinado, su abuelo decidió dejarlo encerrado. Tenía 8 años cuando lo encontraron en la carretera, cacareando e imitando a los pollos. Le trasladaron a un asilo de ancianos, pero como era muy agresivo, estuvo 20 años atado a una cama. El caso de Jenny en 1970 fue un caso bastante controversial en los Estados Unidos de América. Jenny, cuando era solo una bebé, tenía retraso y su padre decidió encerrarla desde pequeña en su casa que estaba localizada en California. La niña estaba atada generalmente a una silla y la silla tenía un hueco y debajo de él un orinal. Así vivió durante 10 años. En 1970, a los 13 años, un trabajador social descubrió su estado. Apenas podía moverse, apenas podía hablar, escupía permanentemente. Poco a poco aprendió algunas palabras, a leer y hasta desarrolló alguna forma de comportamiento social. Tras varias adopciones donde sufrió abusos y amenazas, volvió al hospital infantil, donde dejó de hablar de nuevo. Los fondos para tratar e investigar el caso de Jenny se acabaron en 1974 y no se supo qué fue de ella, hasta que un investigador privado la encontró en una instalación para adultos con problemas mentales. Los salvajes fueron estudiados por su interés psicológico, médico y lingüístico. Un niño salvaje es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante un largo periodo de su infancia. Esta categoría incluye desde personas que no han tenido el más mínimo contacto humano durante años, hasta niños que han sido confinados en sitios donde solamente se les alimentaba. Los niños salvajes son niños creados por animales o individuos que fueron apartados de todo contacto con sus congéneres humanos. Niños confinados por familiares que se avergonzaban de ellos por alguna discapacidad o porque la discapacidad lo tenían los padres, o ambas causas.
Periódicamente, inclusive en nuestro medio saltan a la prensa noticias de estos niños que sufren, además de abandono, son víctimas de la violencia y el abuso en todo el sentido de la palabra. Todos estos casos tienen en común que se trata de personas que han sufrido aislamiento social, una etapa esencial del desarrollo personal. Sus características son carencias emocionales, problemas para expresar verbalmente el lenguaje, incapacidad para la relación con los demás, retraso psicológico. Por este a veces nulo contacto con otros seres humanos y por el trato vejatorio que sufren en ocasiones, su educación extremadamente es compleja y a menudo frustrante para los profesionales que se ocupan de su reinserción y para los tutores que los acogen. Suelen pasar de un hogar adoptivo a otro y es frecuente que mueran jóvenes. Estas personas no han tenido la oportunidad de experimentar el proceso que hace que un recién nacido o inclusive un niño no nato termine convirtiéndose en un hombre, es decir, en un ser social.